Sean cordialmente bienvenidos al programa Conectando con tu Ser, tu servidor Sergio Flores Favila en esta tarde de lunes, pues iniciando ya en esta segunda semana del mes de enero, reflexionar realmente lo que conlleva los que estamos interesados en el desarrollo personal, en el desarrollo de nuestra conciencia, por supuesto, en el camino espiritual que lo hemos compartido con frecuencia. Es un camino que está lleno de obstáculos, que está lleno de, por momentos, muchos retos, y que sinceramente quien decide andar por estos caminos pues requiere de mucho valor, requiere de mucho temple, de mucho convencimiento, mucha voluntad para realmente caminar por estos lares. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Lo hemos titulado Rompimiento Emocional, Catapulta al Encuentro Personal. Rapidísimo saludo a mis compañeros, a mi buen Alan, encargado del canal de YouTube, por supuesto a mi querido amigo Damián Mata, que se encarga de los controles detrás del cristal, saludando al señor Javier Plata, por supuesto, a la señora Anita Pozas. Y bueno, pues en esta ocasión yo te invito a que te suscribas al canal de Alabanet Radio, que le des activar la campanita para que todas las notificaciones en el momento en el que se suba el contenido de nuestro canal, de nuestra plataforma, pues te llegue la notificación y de inmediato pues te conectes con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en este programa Conectando con tu Ser. Te recuerdo, si tú tienes el deseo, si tú tienes la necesidad de recibir un acompañamiento psicoemocional, de atender tu salud mental, tu salud emocional, pues con mucho gusto yo te puedo acompañar en tu proceso. Me puedes localizar en mis redes, en Facebook, en Instagram, y también estamos por ahí por TikTok. Como Sergio Flores Favila, te puedes poner en contacto conmigo a través de un mensajito de Messenger. Por ahí puedes ubicar mi número de celular y bueno, pues te puedes comunicar conmigo. Muchísimas gracias. Hace un par de programas por ahí hablábamos un poquito acerca de lo que de pronto para muchos nos pareciera tener una mala suerte, donde constantemente nos estamos enfrentando a situaciones y que de pronto nos sentimos como en un callejón sin salida, en un túnel muy oscuro, y a veces cuestionamos, a veces nos preguntamos por qué suceden estas cosas, por qué es que nos pasa lo que nos pasa, sobre todo antes de atrevernos a adentrarnos a un espacio que nos pueda producir un despertar de conciencia. Siempre hemos vivido, la mayoría de las ocasiones, en una condición de víctimas, en una condición pues de mucha conmiseración, insisto, pensando en que la vida ha sido ingrata con nosotros. De pronto hemos hablado mucho al respecto de cómo fuimos estructurados desde nuestros hogares de origen, nuestras familias, metiéndonos de manera más profunda, el revisar por momentos nuestro árbol genealógico, y que todo eso nos ha yendo y nos ha ido a colocar, o nosotros nos hemos colocado en una condición, pues insisto, de mucho dolor, de mucha tristeza. Por momentos lo que se ha detonado en nosotros pues es un enorme resentimiento, coraje. De pronto descargamos esa ira, toda esa frustración que nosotros traemos dentro de nosotros, pues de manera muy inconsciente a veces la descargamos en personas que no tienen ningún grado de responsabilidad, mucho menos un grado de culpa, y que por lo regular son personas que están muy allegadas a nosotros, y lo más lamentable es que son personas que
muy en el fondo amamos, como son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, que por lo regular es con los hijos con los que más descargamos esos malestares personales. ¿Y por qué en ellos? Pues porque de pronto en este desarrollo de la vida, cuando nos tocó vivir como hijos, pues no teníamos realmente una conciencia, vivíamos así como pues estos padres nos tocaron y aquí hay que entrarle, los padres están para mandar y nosotros como hijos para obedecer. Pero en muchos casos nosotros fuimos desarrollando un sistema de defensa, una barrera muy invisible que utilizamos ciertas actitudes, ciertas características de manera personal para tratar de sobrevivir, para tratar de aminorar esos dolores no solamente físicos, sino sobre todo emocionales, esas dolencias del alma, donde desafortunadamente, insisto, de manera inconsciente fuimos desarrollando estos sistemas de defensa que pareciera invisibles, pero siempre estuvieron ahí. Y entonces, tal vez tú y yo en nuestras primeras etapas de vida y sobre todo ya en la edad de la adolescencia, teníamos otros intereses muy lejanos al desarrollo espiritual, teníamos intereses muy lejanos a realmente hacer y crear una conciencia. Realmente no estábamos pensando en otras cosas de este perfil donde pensamos que pues lo importante era generar mucha economía, generar una condición de vida medianamente, ¿no?, donde pudiéramos sustentar nuestras necesidades primarias. Y cuando estamos jóvenes no pensamos, más bien en esos momentos, insisto, estamos muy interesados, pues por ejemplo en la vestimenta, en quedar bien con una chica, en sobresalir de alguna manera, ¿no? Sobre todo los que venimos de familias en donde en casa no hubo realmente un reconocimiento, donde no hubo una mirada consciente de parte de nuestros padres, donde en muchos casos los hijos no recibieron pues esas necesidades emocionales que son fundamentales para el desarrollo de una persona, donde pues es importante que un ser humano reciba de sus progenitores el reconocimiento, la mirada, reciba pues ese amor, reciba ese cariño, reciba y le genere a quien crece en un hogar una sensación de seguridad, una sensación de protección, ¿no? El sentido de pertenencia, que es fundamental desde la condición humana, que es importantísimo. Qué hermoso es cuando tú te sientes perteneciente a un núcleo familiar, cuando tú te sientes parte, por ejemplo, desde que fuimos a la escuela, el pertenecer a un grupo de clases, ¿sí?, a un grupo social con la banda, con la palomilla, un grupo de amigos en la calle, en la colonia, un grupo de personas con las que hoy tú te puedes desarrollar y convivir en tu aspecto laboral. Por supuesto que ese sentido de pertenencia es fundamental para el desarrollo humano. Pero muchos no sintieron eso porque, insisto, de manera muy inconsciente hubo personas que se desarrollaron en un hogar donde desde un inicio empezó a haber una sensación como de rechazo. Mira que desafortunadamente a veces los padres entramos en una dinámica como hasta de broma, ¿no? Y a veces le ponemos apodo a los hijos, a veces desde su aspecto físico no somos conscientes del daño que le causamos a los hijos cuando de manera burlona, a veces de manera despectiva,
pues les comentamos a nuestros hijos, ¿no? Su aspecto físico, el color de su piel, el color de sus ojos. De pronto yo conozco a muchas personas, sobre todo mujeres, que tienen ojos hermosísimos, color miel, color verde, ojos que inclusive tienen una tonalidad, color azul y que tú los ves, no, ese color de ojos aquí en México no son muy frecuentes, sobre todo en la zona centro del país. Hay mucha gente con ese color de ojos, por ejemplo, en el occidente, ¿no? Por estados como Michoacán, como Jalisco, ¿no? Por ahí en esa zona del noreste, ¿sí? En la parte norte, ¿no? Pero acá de este lado pues hay muy poco. Entonces gente que por esta genética nació con ese color de ojos, como es muy raro, de pronto esa mujercita, esa niña, empezó a desarrollar un rechazo hacia ella misma por su simple color de ojos. Y por si fuera poco, fue objeto de burla, fue objeto de humillación por parte de sus propios padres. Y entonces eso le causó a ella una enorme inseguridad, desarrolló una estima baja, empezó a sentir, insisto, ese rechazo por su propia persona y obviamente se generó en ella o en él una idea de que el color de sus ojos pareciera que es su mayor desgracia, ¿no? Y no hay esa aceptación. Otras personas no tienen una aceptación, por ejemplo, por su nombre. Hay muchísimas personas que tú les preguntas cómo te llamas y lo manifiestan como en un diminutivo, lo manifiestan ahí como el nombre disfrazado, porque no hay realmente ese gusto, esa aceptación genuina por su nombre propio. Y obviamente, pues eso es también motivo de burla con la familia, con los padres, con la palomilla. Aquella hija que desarrolla una estatura bajita y recibe nombres así, sobrenombres, por ejemplo, despectivos, chaparra, flaca, gorda, enana, ¿no? Personas que tienen una fisiología, por ejemplo, muy espigada, ¿no? Flaco, espagueti, palo, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones a una persona cuando no tiene una estabilidad emocional, cuando no tiene una solidez, una credibilidad en su propia persona, ese tipo de situaciones es causa de desarrollar una estima baja. Y aquí lo triste es que la propia familia nos encargamos de ese tipo de situaciones. Entonces una persona que ya desde su familia de origen, desde su lugar de origen, recibe ese tipo de burlas, insisto, va a tener muchos problemas para desarrollarse a nivel social. Va a desarrollar una conducta con altibajos emocionales. Personas que, por ejemplo, se desarrollan en familias con mucha neurosis, con mucha violencia intrafamiliar. Hombres, por ejemplo, varones que tú los ves ya en una edad, decíamos hace un momento, en una etapa de pubertad, de adolescencia, de juventud, y dices, híjole, este chavo pues es bien broncudo. Este muchacho no le puedes decir mi alma porque de inmediato reacciona y no reacciona a través de las palabras, sino de inmediato se va a los golpes. Ya te vas dando cuenta que ese tipo de personas traen muy reprimida un enojo, un coraje, un resentimiento, una ira. Y reitero, ya cuando entran a la juventud, en una edad de adultez joven, ¿no? Pues empiezan a tener un desmán en su vida. No hay una cordura, no hay ese tipo de personas son poco tolerantes.
De inmediato no les puedes decir mi alma. Bueno, hay personas inclusive que tú los ves, los observas fijamente a los ojos y de inmediato se sienten agredidos, se sienten amenazados, inclusive generan como una sensación de que lo estás retando por mirarlo a los ojos y de inmediato, ¿qué, güey? ¿Qué me ves? ¿No? Hay esa reacción. Y situaciones así por el estilo, ¿no? Desafortunadamente, insisto, cuando no hay una atención, sobre todo cuando ya detectamos una conducta de pronto con muchos altibajos, una conducta, de inmediato los niños nos dejan observar que tienen situaciones por atender desde que se empiezan a desarrollar a temprana edad. Niños berrinchudos, niños con mucha demanda. A través hemos platicado en otros momentos cómo los niños, aún de bebés, ya tal vez podrías decirme inclusive, pues no creo que suceda eso, Sergio, pero sí sucede. O sea, ya inclusive vamos detectando, por ejemplo, el tipo de llanto. Y las abuelas, que siempre son muy sabias, dicen, ese niño está llorando así porque le duele el estómago, es un llanto de dolor, algo le duele, tiene un cólico, etcétera. Las abuelas detectan que ese niño tiene un llanto alrededor de que tiene hambre. O inclusive observamos, no, ese niño está llorando por berrinche, ¿no? Dale una nalgada y con eso se le quita. ¿Sí? Este tipo de comentarios los hago con mucho cuidado, con mucha mesura, porque bueno, pues en ningún momento, en ningún sentido se fomenta esta cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con el maltrato, y menos a los niños, ¿no? Pero la vida nos ha enseñado, nos ha mostrado que en muchos momentos la terapia con el cinturón en aquellos años, la terapia con la chancla, funcionó. Entonces, hoy observamos que hay personas muy demandantes, que hay personas con demasiada exigencia, personas que generan mucha tiranía desde temprana edad. Por ahí hay un tema de hijos tiranos, y que de alguna manera eso, si no se corrige a tiempo, si no se pone foco, si no se atiende, esas personas el día de mañana van a generar mucha problemática, no solamente para su propia familia, no solamente para la sociedad, sino sobre todo para ellos mismos. ¿Sí? A veces, insisto, los padres no tienen una herramienta que les permita desarrollar y ser asertivos a la hora de formar, de llevar, de educar, de acompañar a sus hijos. Y digo, lo hablo en este sentido como una gran generalidad, porque de verdad, si nos detenemos a revisar situación por situación, caso por caso, pues hay miles de casos. Gente que tuvo economía tiene problemas, gente que no tuvo economía tiene problemas, gente que generó una familia pequeña con ese eslogan, pocos hijos para darles mucho, tienen problemas, gente que por desconocimiento, por ideas religiosas, procrearon muchísimos hijos y pues tienen problemas. Gente que vive en zonas de clases media alta tiene problemas. Gente que vive en las colonias populares tiene problemas. Y entonces parece que la realidad de este vendaval emocional pues no tiene nada que ver muchas veces con cuestiones externas, sino todo se rige, todo se genera, todo emerge desde la formación en nuestras familias de origen. Y entonces vamos desarrollando y de pronto tú y yo ya tenemos cierta edad, ya hemos vivido cierto tiempo, insisto, siempre con esta intención de generar una condición social, una condición económica, una condición
personal, de relación con nuestra familia, con una compañera o compañero de vida, ¿sí? Siempre tratando de prepararnos más académicamente, porque pareciera que en esta sociedad pareciera solamente que en la medida en la que tú obtengas un mayor estudio, un mayor conocimiento a nivel académico, eso probablemente te pueda dar una mejor condición para obtener un mejor empleo, para obtener una mejor remuneración. Pero nos hemos dado cuenta que nada de esta situación, cuando ya nos metemos al terreno emocional y con mayor razón al terreno espiritual, nada de eso nos garantiza. Porque, insisto, los mismos problemas los tienen quien vive en la holgura y quien vive en la carestía. Los mismos problemas, por ejemplo, a la hora de observar nuestro bendito cuerpo, nuestro bendito templo sagrado, pues nos damos cuenta que, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona si estaba en una condición óptima? No tenía situaciones apremiantes y de pronto enfermó con el paso del tiempo, le llegó un cáncer, le llegó, pues no sé, una enfermedad en los huesos, una enfermedad, padeció situaciones con frecuencia de dolores de cabeza y pues un día desafortunadamente le dio pues un derrame cerebral. Personas ¿qué pasó si esta personita siempre desarrolló una condición física, siempre cuidó sus hábitos alimenticios, se levantaba todas las mañanas se levantaba a hacer ejercicio y ¿qué crees? Que un día le dio un infarto. ¿Qué pasó? A veces son preguntas que de pronto no tenemos la respuesta porque, pues, insisto, pareciera que las condiciones que le rodeaban a esa persona eran óptimas, eran tal vez que le pudiera haber garantizado pues una vida longeva, llevadera, en armonía, en convivencia, y de pronto no es así. Entonces, esto nos permite entender que ninguna situación externa, o sea, garantiza que tú vivas bien, que tú vivas realmente con esa plenitud, porque lo hemos comentado en algunos otros programas. De pronto la gente solamente vive pensando en que cuando obtenga ciertas condiciones, en ese momento la persona va a ser inmensamente feliz. Yo comparto mucho con mis compañeras y siempre les digo, pues, si tú estás a la espera de que llegue el príncipe azul, mucho me temo que eso no va a suceder. Eso no va a pasar. Si tú quieres que tus condiciones de vida externas sean mejores a las que hoy tienes, lo que tendrás que hacer es trabajar de manera interna. Y la mayoría de las personas no nos gusta meternos a esos trabajos, a los trabajos de las emociones, al trabajo del alma, al trabajo del espíritu, pasando por la parte física, porque por lo regular siempre estamos evadiendo ese tipo de situaciones, porque nos causa mucho dolor, nos causa mucha vergüenza. Son tratamientos a nivel espiritual, a nivel emocional, que por lo regular son muy dolorosos. Por ahí platicaba con un par de personas, es como cuando alguien enferma de la garganta, enferma de las vías respiratorias y no hay otra cuestión para sanarle que someterse a un tratamiento de inyecciones. Hay muchísimas personas que le huyen a las inyecciones y dicen, no, yo no me inyecto y no me inyecto. Van al médico y les dice el doctor, ¿sabe qué? Pues esta infección ya está muy aguda, ya fueron demasiados días por los que usted ha tomado medicamento y no llega a esa salud. Le vamos a mandar un tratamiento de por lo menos 3, si no a veces 5 o 6 inyecciones, y la gente rehuye y a veces es irónico porque, oye,
este tratamiento de 5 o 6 inyecciones, lo más probable es que te haga sentir mejor. Y dice la persona a veces, yo me siento mal, a veces la gente dice, me siento morir, pero no quiero las inyecciones. Entonces realmente sería un momento para reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿realmente estoy deseando sanarme? ¿Qué tan dispuesto estoy? Porque pareciera que todas estas circunstancias que tú has vivido, que yo he vivido y que muchísima gente está viviendo, y que eso a la hora de preguntarte y de preguntarnos ¿cómo me tiene esto? Y evidentemente pues llegas a un punto en donde pues tu vida ha tenido mucho desgaste. Estás harto de esa situación, estás fastidiado, mi querido Sergio, de esa circunstancia de vida. Pero a la hora de preguntar, bueno, ¿y entonces qué tan dispuesto estás para que tú sanes? ¿Estás viviendo situaciones adversas, infelices? ¿Estás viviendo situaciones muy estresantes que te producen una enorme irritación, que de pronto te producen pues un hartazgo? Porque, insisto, hay un ambiente muy ambivalente, hay un ambiente muy ríspido, hay un ambiente de mucha presión en tu hogar. Hay una situación que inclusive muchos de nosotros ya intentamos una cosa y otra cosa y otra cosa. Mira, los que tenemos rasgos de enfermedad emocional, los que tenemos rasgos muy neuróticos, siempre estamos tratando de ejercer un control, no solamente a las situaciones, sino a las personas. Y en estos caminos del alma, en estos caminos de la sanación, de la recuperación, si hay algo que prioritariamente nos han ubicado, es lo que tú no puedes hacer, porque hay una garantía de que tu resultado va a ser todo lo contrario a lo que tú pretendes, pues es tratar de controlar a los demás. Y obviamente la gente reaccionamos, sobre todo cuando no hay una conciencia, un pequeño destello de conciencia, de inmediato en esta idea de, es que yo me preocupo por mis hijos, yo me preocupo por mi gente, yo me preocupo por mis padres, yo me preocupo por mi marido, por mi mujer. Inclusive manifestamos, es que a mí me interesa que mis hijos marchen bien, que mis hijos estudien, que mis hijos sean gente de provecho, gente de bien, ¿no? Como en un discurso pues muy social. A mí me interesa procurar a mi mujer, que nada le falte, que estemos bien, y al revés, viceversa, ¿no? O inclusive, ¿no?, pretendes controlar a ciertas personas, por ejemplo, insisto, ¿no?, los que de pronto tienen un padecimiento terrible con la celotipia, que es, híjole, yo he vivido por momentos, o viví en su momento, episodios de celos y es la muerte. O sea, los celos te vuelven loco, te vuelven loca. Una persona que desarrolla una celotipia enfermiza y que en todo momento está en control y está revisando el celular y está inclusive dándole seguimiento a dónde se va aquella persona sobre la cual está ejerciendo ese control a través de los celos. Los celos son tan obsesivos que de pronto, bueno, hay hombres y mujeres que inclusive hasta le revisan la ropa, las prendas de vestir, la ropa interior a su compañera, a su compañero de vida. ¿Sí? Que dices, oye, ¿hasta qué punto has llegado, no? Y obviamente lo que primero se manifiesta es, no, lo que pasa es que yo la amo y la quiero para mí y no quiero que me deje y no quiero que se vaya. Y entonces, en algún momento, eso nos permite observar cómo muchas veces las personas lo que no han desarrollado es esa inseguridad personal. ¿Cuáles fueron tus condiciones de vida, mi querido Sergio,
que a ti te formaron como una persona muy insegura, muy celosa, muy posesiva, muy controladora. Y entonces aquí viene pues ese acecho, ahí viene esa observación. Viene una pregunta tremendamente poderosa. ¿De qué tienes miedo, mi querido Sergio? ¿Qué situaciones no has trascendido en tu vida para que el día de hoy a ti te conviertan en una persona sumamente celosa? ¿De qué tienes miedo? ¿Quién te abandonó? ¿Quién te traicionó desde tu infancia? Y entonces ya cuando recibimos una confrontación de esa manera, cuando por ahí en un espacio de sanación, de recuperación, en un espacio terapéutico, ¿sí? Quien nos acompaña o las personas que hoy tenemos pues esta gran responsabilidad de acompañar a otros, pues tenemos que confrontar, tenemos que preguntar, a ver, ¿qué pasó ahí? Y entonces todo este desarrollo a lo largo de nuestras vidas pues nos lleva a tal punto en donde todo a nuestro alrededor empieza a enfermar. Prioritariamente se enferma nuestro cuerpo, empieza nuestros órganos internos empiezan a tener ciertos padecimientos. Y ojo, ya cuando el cuerpo empieza a resentir, pues es porque ya hubo una alteración mental, una alteración emocional, ya nuestras relaciones se han deteriorado, nuestras relaciones muchas veces han llegado al límite. Se nos pudrió el matrimonio, se nos pudrió el noviazgo, se nos pudrió el negocio, porque todo, absolutamente todo lo que tú tienes a tu alrededor, tus cosas materiales, tu trabajo, tus relaciones, la relación con tus padres, la relación con tus hijos, todo, absolutamente todo es un reflejo de ti, mi querido Sergio. Todo lo que hoy tú estás viviendo, insisto, el origen es de cómo estás internamente. Y normalmente no queremos revisar hacia el interior, queremos seguir haciendo, ¿sí? Ubicándoles a los demás, reclamándoles a los demás. Siempre estamos tratando de responsabilizar y en el peor de los casos de culpar a que hoy me pasa lo que me pasa por culpa de los demás. Y por ahí decíamos, hicimos un programa hace unas semanas hablando pues de que pues creo que traemos mala suerte. Pero la realidad es que no es así. Lo que sucede es que nosotros en este temor a que alguien nos aterrice, a que alguien nos observe y nos ponga en perspectiva, en ese juicio de realidad, nuestra vida, cómo ha sido nuestra vida, cuáles han sido nuestras actitudes, cuáles han sido nuestros procedimientos, cómo nos comportamos con los demás, cómo proyectamos hacia los demás situaciones no resueltas. Y es algo de verdad, a veces es algo muy lamentable porque muchas veces tu vida y mi vida la echamos a perder, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, aún viviendo en ciertas etapas de nuestra vida con opulencia económica, tu negocio iba viento en popa, tu relación era rayando casi en miel sobre hojuelas. ¿Qué pasó? ¿Por qué de un momento a otro, a veces de manera intempestiva o paulatinamente, poco a poco, casi de manera invisible, no te diste cuenta y hubo un momento en que se presenta ese choque consciente, ese quiebre emocional, ese rompimiento emocional? Y de pronto volteas a tu alrededor y pareciera que hay un momento en el que, como dijo el buen Emanuel, todo se derrumbó.
De pronto, aquellas condiciones en las que tú te desenvolvías y obviamente, ¿no?, los que en algún momento pues han ido viento en popa y que pareciera que híjole, me río porque de pronto pues hemos vivido ese tipo de experiencias, ¿no? Hemos conocido a personas que nos han regalado así una y mil frases así hermosísimas, ¿no? Los fulanos de tal somos chingones y cabrones. Y recuerdo otra frasecita por ahí de gente muy allegada. Pues los jodidos siempre van a estar jodidos, ¿no? Con una soberbia, con una arrogancia, con un prejuicio, con una importancia personal, y yo pues hoy les puedo decir tablas. Porque con el paso del tiempo, cuando la vida te pone un pinche cachetadón así tremendo, una cachetada espiritual, una cachetada emocional, cuando la vida te sacude y todo se derrumba, ahí es donde empiezas a cuestionar, su madre, ¿qué está pasando con mi vida? De pronto, insisto, tú tenías, pues, estabas posesionado en una empresa, encumbrado, en una dirección general, ganando lo que tú quisieras, resolviendo muchas cuestiones a base de billetazos, ¿no? Así, ¿cuánto es? Y lo que me cueste, ¿no? Porque hemos escuchado muchas historias al respecto, lo que me cueste y no me importa, y si es cuestión de dinero, pues arre, ¿no? Pero la vida da vueltas, la vida es una rueda de la fortuna, mi querido Sergio, y más vale que te la lleves así, mesurado, tranquilo, no te sientas muy guapito, me dijo por ahí alguien que aprecio y agradezco mucho, ¿sí?, su acompañamiento. No te sientas muy guapito, mi querido Sergio, porque de un momento a otro la vida cambia. De un momento a otro se presenta ese rompimiento emocional. Y ahí es justamente, mira, no es para alegrarse, no se trata pues aquí de alegrarnos y de celebrar las desgracias que nosotros hemos vivido y reitero mucho el ejemplo que pongo pues, ¿no? Porque mira, desafortunadamente hay muchísimas personas que les sucede una y otra y otra y otra y les pasan 20 situaciones y no entienden. Es como cuando el borracho se aventó una de 3 días y se fue a meter allá a un barrio desconocido y le pusieron una zarandeada, le dieron una chinga de su vida y entonces regresa todo golpeado y dice, no vieja, ahora sí ya, verdad de Dios, o si está en condición de hijo, no jefa, ahora sí ya, no vuelvo a beber, ya no vuelvo, mira nada más cómo me dejaron. ¿Y qué crees? 8, 15 días y ándale, allá anda otra vez, vuelve a las andadas. Y se le ha dicho, se le ha mencionado, ¿qué te tiene que suceder? Y ojo, estoy ejemplificando nada más, pero en tu vida diaria, en tu día a día, en situaciones que parecerían muy normales, sucede. Bueno, inclusive, a veces, híjole, de pronto es complicado comprenderlo, porque de pronto hay gente que dice, es que yo me la he llevado por la derecha. Yo no me meto con nadie, yo le doy a mi chamba, le doy a mi trabajo, no bebo, no ando de parrandero, soy una persona muy, muy dedicada al hogar, comparto con mi mujer, con mis hijos en el caso de los hombres, o hay mujeres que también lo hacen así, en conjunción con su amado esposo. Y de pronto, ¡paz!, se les pudre el matrimonio. Y entonces empezamos a cuestionar, mira, recuerdo por ahí, saludos, no voy a omitir el nombre por respeto, pero tengo una amiga que por ahí tuvimos pues amistad, fuimos compañeros en la secundaria y ella junto con su marido en algunos momentos estuvieron en una de estas corrientes de Alcohólicos Anónimos
Y ellos eran pues bien fieles a su agrupación, estaban en la estructura, pues eran servidores de muy buena voluntad, ¿no? Muy dadores, muy desprendidos. Y en un momento que yo creo que jamás se lo imaginaron, el marido enfermó. El marido me parece que tuvo un padecimiento en estos años de pandemia. Y la pandemia lo atrapó y desafortunadamente pues esta persona falleció. Y ahí es donde a veces, o sea, el madrazo emocional, ese impacto que reciben las personas, de verdad que a veces es incomprensible. Porque yo recuerdo que ella me platicaba, dice, mi Sergio, es que no sé, o sea, ¿por qué es que si en algún momento nosotros estábamos dedicados al servicio, estábamos dedicados, hay muchas frases en el mundo de los grupos donde se habla de cuando a muchos nos dijeron, tú encárgate de las cosas de Dios y Dios se va a encargar de las tuyas, y tú dale al servicio. Y tú haz el bien sin mirar a quién, y entre más des, más recibes, ¿sí? O sea, de manera desinteresada, gente que verdaderamente se empapó, se involucró en las labores de servicio, dejando de lado totalmente esta cuestión que tiene que ver con la fama, el prestigio y el poder. Y ella me platicaba, mi Sergio, es que no sé, o sea, ¿qué pasó? Y hubo un impacto tremendo en ella, donde inclusive ella pues se manifestó su resentimiento, su enojo, no solamente con la fraternidad de Alcohólicos Anónimos, sino inclusive con esa imagen del Dios de su entendimiento. Y dice, ¿sabes qué, mi Sergio? No se vale, güey, no se vale. O sea, qué poca madre de la vida, qué poca madre de las circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos encaminados, prestábamos el servicio y estábamos día y noche ahí. O sea, no es justo. ¿Qué pasó? O sea, así paga Dios, así paga la vida, así paga AA. Y lo menciono así porque pues, ellos estaban ensimismados en esa corriente. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en circunstancias, en situaciones donde pues tú dabas lo mejor de sí, tú dabas lo que estuviera a tu alcance y muchas veces corrías la milla extra y te estirabas al máximo para que a tu gente no le faltara nada, para que a tus hijos medianamente se les pudiera proveer de todo lo necesario? ¿Qué pasó? A veces nosotros de pronto no entendemos el operar de Dios, la vida, el universo. No lo entendemos. Porque de pronto solamente estamos viviendo dentro de una forma muy humana, muy desde la condición humana. Y la verdad es que en muchos momentos ya si nos sentamos a analizar esa parte humana, a veces no tiene nada que ver con la parte espiritual. Por supuesto que bueno, lo hemos mencionado en algunos momentos, nosotros somos una esencia espiritual viviendo una experiencia humana y nosotros somos mente, cuerpo, espíritu. ¿Sí? Estamos formados por esa trilogía. Recientemente, bueno, desde la enseñanza hoy, somos mente, cuerpo, espíritu, energía. Pero de pronto el adentrarnos realmente a lo que es el camino espiritual. Decía por ahí en algún momento, en alguna de mis asistencias a mi espacio de sanación, de recuperación, alguien decía, es que lo que hoy yo quiero es vivir tranquilo, lo que hoy quiero vivir, y escuchaba a hombres y mujeres, lo que yo quiero vivir es vivir en paz, vivir con armonía, vivir con calma, ¿no? Decía una compañera, yo quiero vivir tranquila, quiero vivir así ya, en paz, llevar la fiesta en paz.
Y yo sí les mencionaba, desde mi propia experiencia, les decía, mira, si tú realmente deseas continuar en este sendero de recuperación, en este espacio de sanación, y lo que utilizas son recursos que te permitan desarrollar la parte espiritual, déjame decirte, así tan tajantemente te voy a decir, que si tú realmente estás desarrollándote espiritualmente, lo que menos vas a encontrar es esa paz, esa tranquilidad, esa sensación de que pues ya la libramos, no pasa nada, todo está tranquilo, todo va a venir así como en armonía, con facilidad, dulzura y en armonía. ¿Qué crees que no? Porque hay que recordar que sí estamos en desarrollo espiritual, pero hay una fuerza que se opone a eso, y esa es la fuerza del ego, esa es la fuerza de los defectos de carácter, esa es la fuerza de la oscuridad, que aunque tú pienses que no, mi querido Sergio, sí está en ti. Estamos desarrollándonos en esta parte espiritual, pero todavía no dejamos de lado esa condición dual. Aún prevalece la oscuridad en la luz y aún prevalece la luz en la oscuridad, el yin-yang, el polo negativo y el polo positivo, el infierno y el cielo. Todavía hay eso en ti, el ser y el ego. Y entonces, ¿hasta cuándo, Sergio? Porque hay gente que me pregunta, oye, ¿y entonces hasta cuándo me voy a sentir bien? ¿Hasta cuándo voy a brincar esas barreras, esos obstáculos, esas esfinges que el ego con frecuencia nos está saliendo al cruce, nos está poniendo nuestro ego se opone y opone resistencia. Y nuestro ego nos conoce a la perfección, que sabe perfectamente bien, por el conocimiento que tiene sobre de ti, por el control que tiene sobre de mí, sabe perfectamente en qué sentido. Por ejemplo, yo lo he manifestado. A mí el ego de pronto me avienta obstáculos alrededor de mi salud, alrededor de la economía. Mira, observa tú, cuando tú estás en una trascendencia personal, en una trascendencia emocional, estás haciendo actos conscientes para elevar tu nivel de conciencia, para desarrollarte en una vibración energética superior, algo sucede, algo pasa. Inclusive, muchas veces, y la mayoría de las ocasiones, nosotros mismos nos generamos eso porque estamos tan atrapados en nuestras creencias, en nuestra idea, en nuestra formación, que nosotros mismos nos hacemos los principales cómplices de nuestro ego. Pero a veces no nos damos cuenta. Somos inconscientes de esas situaciones. Entonces, piensa por un momento que si tú estás encaminado en el desarrollo espiritual, si estás haciendo lo que estás haciendo para generar un nivel de conciencia superior, si estás haciendo actos, por ejemplo, en estos espacios de sanación, donde una de las recomendaciones para sanar el cuerpo, para refinar nuestra energía, por ejemplo, muchas recomendaciones, inclusive tú lo puedes ver en las redes. Sí, obviamente, pues dependiendo qué es a lo que tú le das me gusta, ¿no? Eso es lo que el servidor en las redes sociales te va a presentar en tu Facebook, en tu tweet, en tu Insta, en el TikTok, ¿sí? En el YouTube. Dependiendo a lo que tú le des like, a lo que le des me gusta, eso te lo va a presentar, por supuesto. Pero los que estamos interesados en esta temática, pues obviamente con frecuencia escuchamos cuestiones que tienen que ver, tome agua, hable con las plantas, camine descalzo, abrace un árbol, esté atento a las señales. De pronto ese pajarillo que se presenta al pie de tu ventana en algún momento, si a ti te irritaba porque normalmente ese pajarillo va y canta los lunes en la mañanititita, ¿no? Y tú con tu pereza, mi Sergio, dices, chingado, ya me tengo que ir a chambear, ¿no? en algún momento, ¿no? Y empiezas a reclamar y dices, carajo, ¿por qué, pinche pajarito, por qué viene acá? ¡Ey! Pon atención.
Si tú tienes un desarrollo espiritual, te vas a dar cuenta que ese pajarillo viene a comunicarte algo. Ahí es donde empezamos a manifestar, se empiezan a manifestar las señales. Mira que de pronto te aparece con frecuencia el 11:11, las 11 de la mañana con 11 minutos. De pronto te aparece las 22 horas con 22 minutos. Y los que, insisto, estamos interesados en esta temática, ahí hay información. Hace tiempo participé en algunos talleres de numerología y nos enseñaron en algún momento, nos comentaron que la numerología es el lenguaje de Dios. Y hoy en la enseñanza, con mayor razón, observamos esa parte. Mira que en tu fecha de nacimiento hay una información muy valiosa, muy profunda. Muchas veces en tu número, tu fecha de nacimiento, tu día de nacimiento, tu mes de nacimiento, tu año de nacimiento, ahí hay una información codificada. Ahí tienes que ir. De pronto, en tu nombre, ¿qué hay en tu nombre? ¿Con qué se relaciona tu nombre, ¿no? Si es una relación sumamente religiosa, si es una relación, por ejemplo, yo tenía una bisabuela que se llamaba Dolores. Yo tenía un abuelo que se llamaba Salvador. ¿Sí? Obviamente, pues si estamos viviendo en la vida cotidiana, digamos que en el día a día, donde sí efectivamente todavía estamos en una condición humana en donde pues obviamente hay que ir a salir a chambear y hay que ser aquí, ahorita los centros comerciales todavía las semanas anteriores estaban a reventar y todo el mundo en las compras y todo el mundo apresurado y generando un pinche estrés tremendo, ¿no? Lidiando con el tráfico y entonces todo eso nos altera. Pero los que hoy estamos pues tratando de encontrarnos, tratando de saber bien, o sea, ¿qué onda conmigo? ¿Qué hay contigo? ¿Quién eres tú realmente? ¿A qué viniste a este plano terrenal? ¿Qué hay en tus números? ¿Qué hay en tu nombre? ¿A qué vas a una agrupación? ¿A qué? ¿Con quién compartes? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién resuenas? Gente con la que antes resonabas muchísimo porque pues en esta época, en este fin de año que recientemente concluyó, pues ya sabes, ¿no? Juntarse, la posada, la convivencia con los compitas de la oficina, etcétera. Y muchas veces, pues todo alrededor de la ingesta de alcohol. Los compas de la oficina con los que siempre te ibas semana tras semana o quincena tras quincena. Yo en mi caso, en esas dinámicas pues de fin de semana, yendo a jugar en aquellos años primero fútbol y luego béisbol, y pues ya sabemos, los que anduvimos, bueno, yo en mi caso que anduve en ese ambiente, pues ya sabemos, ahí están mis 20 pa'l cartón, ¿no? Aunque hoy te conminan a una aportación voluntaria y pues la haces de todos, mi Sergio, ¿no? Pero pa'l cartón ahí estaba puestísimo, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de situaciones ya no resuenas con ese tipo de personas, ya la gente con la que hoy estás vibrando, tú en un nivel de energía, y hay personas que, insisto, no significa que tú estés por encima de esas personas o que ellas estén por encima de ti, no, simplemente es que hoy te interesas por aspectos que tienen que ver con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu, con tus emociones, con tu energía, y entonces en automático, por ejemplo, en tu celular, empiezas a darles like a este tipo de información, te vas empapando, te vas relacionando con otras personas y empiezas a resonar en un nivel de energía diferente. Y ahí es donde te das cuenta en algún momento de que esos rompimientos emocionales justamente son los que te van a llevar a otro nivel de conciencia.
Pero ¿y entonces qué me estás diciendo, Sergio? Que yo tengo que agradecer que valió madre con mi mujer, que valió madre con mi marido, tengo que agradecer que el perrito se murió, que mamá trascendió, que papá trascendió, que me peleé con mis hijos. ¿Tengo que agradecer todo eso, mi Sergio? Pues ¿qué crees que sí? ¿Qué crees que sí? Hay muchísima gente que lamenta, mucha gente que reprocha, pero chingao, si yo vivía bien, todo estaba bien. Sí, desde lo humano, sí. Pero yo no pedí llegar acá. Bueno, yo en mi caso sí, en algún momento, justamente en un rompimiento emocional, en un choque consciente, en un quiebre emocional, ahí salgo yo de tarugo y le digo al cielo, así en una noche estrellada, recuerdo así. Con esas constelaciones en las estrellas y me parece que hasta la luna estaba presente y yo ya estoy hasta la madre de esta situación, por favor, yo quiero ser espiritual. Y yo no sé si por ahí alguien me contestó, ¿seguro, mi Sergio? ¿Seguro de lo que estás diciendo? Ya para entonces teníamos cierta noción de lo que significaba el poder de la palabra. Pero ya sabes, por lo regular, cuando estamos ofuscados en la mente, cuando estamos en una situación muy estresante, por lo regular no nos detenemos a pensar. Hey, a ver, ordena tu pensamiento, lo que vas a decir, lo que estás sintiendo y lo que vas a hacer, ordena. Normalmente cuando tenemos una felicidad, cuando tenemos una tristeza, cuando estamos muy enojados, cuando estamos muy ensimismados o estamos muy deprimidos, normalmente no somos conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Y yo hoy te puedo decir que en ese momento era mi desesperación cuando yo manifesté, yo quiero el camino espiritual, yo quiero ser espiritual. Ándele, güey, concedido. Y yo inclusive así como que hasta en esa conexión divina yo he manifestado Dios, la vida, el universo. Me dicen, no sabes, mi Sergio, perdón, no sabes en el pedo en el que te acabas de meter. Porque, ¿qué crees? Cuando viene ese rompimiento emocional, muchas circunstancias en tu vida van a cambiar. Muchas situaciones se van a mover. Personas que estaban ya no están. Condiciones socioeconómicas que antes, pues ahí iban. ¿Qué crees? Hay ocasiones en que pareciera que alguien te jala el tapete donde estás parado y madres. Y ahí vienes en picada. Yo viví esas cosas, por eso te las comparto. Por ahí del 2017, 2018, metido en una crisis económica tremenda. Viví la bancarrota, donde literal, y luego les comparto, de esas ocasiones en que puros papeles traes en la cartera, mi buen Damián. Y que dices, no manches, pero ¿por qué, güey? Pues si yo la llevo por la derecha, ¿qué crees? Es un proceso. Dios no se equivoca, el universo no se equivoca, tu divinidad no se equivoca, tu yo crístico no se equivoca. A través de esos crisoles, ¿sí?, vamos a ser sometidos. A través de esas confrontaciones, a través de esas raspadas, a través de esas experiencias en ocasiones muy dolorosas, muy vergonzosas, tremendo. Solamente así desarrollamos la parte espiritual. ¿Y tiene que ser así, mi Sergio? No, no tiene que ser así, pero por lo regular, por nuestra condición humana, mientras nosotros estemos en esas condiciones, independientemente de tu estado social, económico, familiar, etcétera, pero cuando lo que tú traes dentro de ti es demasiada soberbia, demasiado orgullo, demasiado poder, demasiada arrogancia, demasiada importancia personal, donde a veces, mi Sergio, piensas que la madre tierra ni te merece, güey, ¿no?
que tú le haces un favor a este planeta, que tú le haces un favor a este país, que tú le haces un favor a tu grupo, güey, pedazo de... A través de eso, justo en el momento en el que tú más soberbia has sentido, vas, güey. Y ahí viene el madrazo emocional. Una muerte inesperada, una ruptura de la relación. Esa relación que llevabas con tus hijos, óptima, mi Sergio, pues resulta que pues de pronto los hijos te dejan de hablar, no te visitan. Un buen día te despidieron del trabajo, cuando tú más seguro te sentías, cuando inclusive ya estabas generando acá otros proyectos de adquirir otras cosas, te dijeron, pues ¿qué crees? Viene el corte de personal y ándele, güey. Llega Doña Justicia y te hace un ajuste. No. Esos tragos son demasiado amargosos, son demasiado dolorosos. Mira que durante muchísimo tiempo has estado en una relación donde en realidad ya no te sientes pleno, no te sientes contenta, no te sientes feliz. Ya es una relación muy desgastante, una relación muy enfermiza, una relación que inclusive ha rayado en el abuso físico. Ya te relacionas de manera muy destructiva. Y entonces ahí la pregunta es, ¿y qué haces ahí? ¿Por qué no te atreves a dar un paso de costado? ¿Por qué no le permites a Dios, la vida, el universo, que en ti se presente esta ruptura emocional? Ese choque consciente. Mira que a lo que tú no has querido enfrentar, a lo que tú has postergado, a lo que tú constantemente no te has querido enfrentar, eso es lo que tarde o temprano es a lo que te vas a tener que enfrentar. Y obviamente lo magnífico de esto es que cuando tú recibes realmente ese trancazo, cuando es inevitable que no pases por ese trecho en tu vida, porque hay muchas personas que inclusive ante un evento de esta magnitud, lo primero que piensan es en morirse. ¿Sabes qué? Ya no quiero seguir viviendo, no tiene caso, no tiene sentido, mi vida sin aquella persona, mi vida sin esta condición, mi vida sin esta circunstancia, no es vida. Recuerdo inclusive, este ejemplo ya lo he puesto por ahí, cuando sucedió pues el movimiento gubernamental que terminó con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esto nada más lo pongo como un ejemplo. Muchos lloraban, muchos lamentaban y también se lamentaban al gobierno. Y escuchaba yo el discurso de algunos que decían así literal, casi llorando. No, pues lo único que quiero es que me regresen mi chamba, es que me regresen mi trabajo. ¿Y por qué no lo aprovechaste cuando estaba? ¿Por qué no lo valoraste cuando lo tenías? ¿Por qué no lo supiste apreciar cuando estaba en tus manos? Y hoy que ya no está, hoy te lamentas. Hoy tienes una sensación de que algo te falta. Si yo lo pudiera recuperar, si estuviera aquí, pues ¿qué crees? Dale gracias al universo que hoy se ha presentado esta situación porque, ojo, vas a tener un desarrollo a nivel personal. Van a manifestarte cosas que estaban ocultas que ni tú mismo ni tú misma sabías. Y que gracias a estas vivencias hoy eres una persona con más temple, con más carácter. Esta situación el día de hoy nos ha fortalecido. Esta circunstancia a la que tú y yo siempre le habíamos dado la vuelta, no habíamos querido admitir, aceptar y mucho menos reconocer que esto simplemente se acabó, cualquier circunstancia a la que yo me pueda referir, ¿qué crees? Que eso es lo que hoy te está permitiendo ir más allá.
Obviamente, esta circunstancia lo que hace es que tú, sí o sí, tal vez por la propia circunstancia vivida, te obliga a salir de tu zona de confort, de tu zona cómoda. Y aquella mujer que siempre estaba de estira la mano, que siempre estaba soportando actitudes porque pues es que el marido es buen proveedor, es que como sea es el padre de mis hijos, pues ¿qué crees que hoy ese matrimonio se pudrió? Ese matrimonio se vino al traste, tal vez hoy como mi amiguita que mencionaba hace un momento, donde ya no está su marido, pues ¿qué crees? Eso la ha llevado a ir a situaciones extraordinarias. Por eso insisto, tu rompimiento emocional es una catapulta que te permite hoy, en caso personal, inclusive, a ir a lugares que yo jamás me imaginé podría visitar. Hacer cosas, por ejemplo, estar acá con ustedes, todos los lunes, estar aquí con ustedes, en compañía de ustedes, tratando de aportar algo que te permita despertar, que te permita conectar con tu ser. El permitirme vivir experiencias como las que recientemente he vivido, ¿no? Teniendo un desarrollo espiritual que ha sido muy rasposo, que ha sido muy, por momentos, muy lastimoso, muy confrontativo, pero que justamente por esos rompimientos emocionales, hoy estamos a punto de ir más allá de nuestras fronteras. Hecho está. Y hoy estamos intencionando, hoy estamos creando realidad, ¿sí? De pronto no se mira, tal vez, ¿no? Sobre todo la gente que me conoce ahí muy, muy cercana a mí, diré, pues ¿de qué me estás hablando, mi Sergio? Si sigues en las mismas. Pero yo sé que algo se está gestando desde acá adentro. Entonces hoy yo te invito atrévete a romper. Permite que las cosas fluyan, permite que el agua haga su chamba, permite que el fuego haga su chamba, permite que la tierra haga su chamba, permite que el viento haga su chamba en ti. Voltea y habla, ¿sí? Con lo que está a tu alrededor, habla con la naturaleza, habla con las personas, relaciónate con otras personas, apertúrate. Si antes no hablabas, pues hoy habla. Si antes no llorabas, pues hoy permítete llorar. Si antes no te gustaba bailar, pues hoy vete a bailar. Mira que esa terapia del baile, de la risa, de la convivencia. Si hoy tú quieres salir a viajar y no hay quien te acompañe, pues tú llévate. Vete tú sola, vete contigo. No va a faltar alguien por allá con quien te encuentres y convivas. A lo mejor por allá el amor de tu vida, tu príncipe azul, a lo mejor te anda buscando y tú todavía estás sufriendo en el pinche sillón, mi Sergio. Rómpete y catapulta esta situación, esta esfinge, este obstáculo, esta situación lamentable que sea justamente tu trampolín para que de una buena vez despiertes. Yo te agradezco muchísimo en esta tarde el favor de tu atención. Te recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde aquí en Alabanet Radio. Te recuerdo también que si el día de hoy tú requieres de un acompañamiento psicoemocional, si tú requieres de una consulta terapéutica, te puedes poner en contacto conmigo. Yo te puedo acompañar en tu proceso, yo te puedo otorgar herramientas terapéuticas y de otra índole para que tú vivas y te encuentres y sepas realmente quién eres. Muchísimas gracias. Te recuerdo que si una sola palabra de lo que aquí se dijo te sirvió, misión cumplida. Muy buenas tardes.